Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: «No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano». Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo. Porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia recuerda y honra el martirio de San Juan Bautista, el precursor de Cristo, antesala, preludio, anunciador del Mesías que el pueblo judío estaba esperando. Los evangelios le recuerdan como un hombre austero, solitario, que finalmente entregó su vida por aquello que configuró su misión: anunciar la verdad, que es Cristo, y en él todas las verdades, por molestas que sean de escuchar. Es hermoso ver cómo los evangelistas nos presentan la figura de San Juan el Bautista. Es un hombre común, muy ordinario. Él mismo sabía que no era importante. Se lo decía a todos: «No soy el Mesías, no soy Elías, ni siquiera soy el profeta que todos están esperando». Juan solo se ve a sí mismo como la voz que grita en el desierto. El que allana el camino al Señor, tan pequeño es que se siente indigno de desatar las sandalias del que viene detrás de él. San Juan en su Evangelio se refiere a San Juan Bautista diciendo: «No era él la luz, sino testigo de la luz». Recordemos que en griego la palabra mártir significa testigo. Por lo tanto, podemos decir que San Juan Bautista fue enviado al mundo por Dios como testigo, como mártir de la luz. San Juan Bautista no murió por confesar su fe en Cristo. Él murió por llamar a Herodes y a su mujer a la conversión. Y sin embargo, la Iglesia desde el principio le considera mártir, testigo. Hoy es un buen día para meditar. ¿Cómo es nuestro testimonio en el mundo? ¿Somos incómodos para los que aman la mentira y la falsedad?
¿O nos acomodamos fácilmente a lo que dice el mundo? ¿Cuántas veces nos hemos jugado la cabeza literalmente por hablar de Cristo? ¿Por hablar con la verdad? Qué hermoso testimonio el de Juan el Bautista. Debiéramos de imitar más su ejemplo. ¿Y qué significa para nosotros hoy en día ser testigos de la luz? Vamos a reflexionar brevemente en 7 puntos lo que significa ser testigo de la luz. En primer lugar, el testigo de la luz es como Juan. No se da importancia, no busca llamar la atención, no quiere ocupar cargos importantes. Si los ocupa, lo hace con sencillez, sin alaracas, no trata de impactar a nadie, simplemente ama y sirve al Señor, sabiendo que el importante es Dios. En segundo lugar, el testigo de la luz no habla de sí mismo. Es una voz que clama en el desierto. Vive una experiencia diaria de Dios y comunica a otros el mensaje de Dios. Es tan solo un canal, una caña hueca por donde fluye la gracia de Dios. Por eso no se jacta ni se llena de soberbia, porque sabe que el mensaje que transmite no le pertenece, sino que es de Dios. En tercer lugar, el testigo de la luz sencillamente vive el Evangelio de manera convencida. Es alguien que se distingue desde lejos por su modo de ser, de hablar, de actuar, porque Dios ilumina su vida. Se le nota en todo momento y lo irradia en su manera de vivir y de creer. De lejos se nota que es testigo de Jesús. Se le nota en su forma de hablar, de mirar, de actuar. En cuarto lugar, la vida del testigo de la luz siempre atrae y despierta interés, aunque no siempre para bien. Herodes, por ejemplo, se sentía atraído por Juan. Dice el Evangelio que le gustaba escucharle predicar, pero al final terminó condenándolo cobardemente a muerte para consentir el capricho de su egoísta mujer. Donde vaya, el testigo de la luz siempre atraerá la atención por su luz y muchas veces comprueba con dolor que su fe no siempre encuentra apoyo ni eco en los demás. A menudo se ve rodeado de la indiferencia, de la marginación, de la persecución, del rechazo y desaprobación de algunos. Para otros, en cambio, es una lámpara encendida que los conduce a Cristo. En quinto lugar, el testigo de la luz vive en paz. Por eso nunca culpabiliza a nadie de lo que le sucede. Sabe que su vida está en las manos de Dios y que Dios todo lo permite para su bien. Asume la vida con valor y con amor. No se queja, sino que trata de descubrir la mano de Dios en todo lo que le acontece. En sexto lugar, el testigo de la luz se sabe débil y limitado. Sabe que no es digno de servir a Dios, por eso vive agradecido y lo sirve con gran humildad y con verdadero amor y agradecimiento. Y por último, el testigo de la luz no ve a los demás como adversarios que hay que combatir o vencer. Para un testigo de la luz, todos los hombres y mujeres son sus hermanos. Testigos de la luz son todos esos creyentes pequeños como Juan el Bautista, sencillos, humildes, conocidos solo en su entorno, personas entrañablemente buenas, que nos alegran la vida con su luz, la luz de Jesús.
viven desde la verdad y el amor. Son todos aquellos hombres y mujeres que nos allanan el camino hacia Dios. Ahora bien, ser testigos de Jesús tiene un precio. San Marcos coloca la narración del martirio del Bautista, pasaje que hemos leído hoy, justo después del pasaje que nos habla de la elección y envío de los 12. ¿Para qué hace esto? Para dejarnos un recordatorio a todos. Todo discípulo y apóstol verdadero corre el riesgo de morir como testigo de la luz, como mártir del Evangelio. Juan Bautista nos enseña que anunciar sin miedo a Jesús y vivir de cara a Dios nos puede llevar al martirio. El martirio es el destino de los que se atreven a ser diferentes, los que se atreven a proclamar la verdad, le pese a quien le pese, como lo hizo Juan Bautista. Los testigos de la luz siempre han sido y seguirán siendo molestos e incómodos para el mundo, porque dicen la verdad de frente y sin miedo alguno. A los soberbios, los vanidosos, los egoístas, a los poderosos, a los hipócritas y a los mentirosos como Herodes y Herodías, les agrada mucho los elogios, los piropos, los aplausos y los halagos, pero no les gusta para nada que les prediquen la verdad. Herodes y Herodías representan la oscuridad del pecado y la crueldad de los que, creyéndose muy poderosos, arremeten con furia contra los profetas de todos los tiempos. Y siempre estos poderosos mandan a callar a los testigos de la luz. Y los callan, claro que sí. No tienen escrúpulos para mandarlos a callar. ¿Cuántos santos mártires han sido asesinados por predicar la verdad? ¿Cuántos cristianos perseguidos, despreciados y maltratados por causa de Cristo? El martirio es la corona que aguarda a quienes se atreven a vivir de modo radical el Evangelio y asumen a Cristo hasta las últimas consecuencias. Por tanto, el martirio es solo para cristianos valientes, para cristianos auténticos. Lo más hermoso del martirio es que los mártires brillan más después de morir que cuando están vivos. Los poderosos han intentado callar sus voces, pero nunca acallarán sus conciencias. La voz de los mártires resuena en la eternidad. Los poderosos pueden matarlos, pero no pueden matar la verdad. A Jesús mismo lo crucificaron y hasta lo dieron por muerto, pero Él resucitó y está vivo. Y su verdad prevalece y prevalecerá por los siglos eternos. Los poderosos pueden desterrar a un profeta, encarcelarlo, atarlo con cadenas, pero no pueden desterrar, encarcelar o encadenar el Evangelio de Jesús, que sigue corriendo con más fuerza cada vez más. Sustentada en la sangre bendita, en el sufrimiento, la tristeza y la soledad, padecida por Jesús y por todos los santos mártires, es como la Iglesia de Jesucristo se fortalece y se vitaliza. Por eso debemos de honrarlos. Hay algo que todos nosotros debemos de asumir con amor y seriedad. La señal de todo testigo de la luz es la Santa Cruz. No es más el discípulo que su maestro. Si a él lo persiguieron, a nosotros también. Si a él lo maltrataron, a nosotros también. Si a él lo rechazaron, incluso sus propios vecinos y familiares, a nosotros también. Si a él lo calumniaron, a nosotros también. Si a él lo crucificaron, a nosotros también.
Así que, a la luz de la palabra de Dios, preguntémonos, ¿cómo estoy viviendo mi fe? La luz de Cristo que proyecto incomoda y fastidia a los dioses falsos que reinan en la oscuridad de este mundo. De pronto he comenzado a experimentar la marginación, el rechazo de los que dijeron ser mis amigos por causa de Jesús. Me considero capaz de sostener la verdad de Jesús delante de quien sea. Padezco calumnias, difamaciones, persecuciones por seguir y amar a Cristo. El corazón de Juan siempre estuvo anclado en Dios. Dios era su norte, su sur, su este y oeste. Dios era su fuerza y su motor. Juan vivió para Dios y para los demás. Su eje fue Dios. Vivió de modo austero y sencillo. Ningún poder de este mundo lo pudo hacer callar. Era libre, muy libre, para servir a Dios y libremente entregó su vida por Él y para Él. Oremos en este día por la iglesia perseguida, que en tantos países padece el desprecio, el maltrato, la tortura y hasta afronta la muerte por causa de Cristo Jesús. Que por la intercesión de San Juan Bautista surjan en nuestra iglesia muchos testigos de la luz que hagan brillar la luz del Señor Jesús con valentía en medio de tanta oscuridad. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.